Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El comienzo de este video ha sido una oración que nos lleva a ponernos en presencia de Dios. Yo estoy delante ahora de Jesús en el sagrario, en la Eucaristía, y todos están delante de una imagen de la Sagrada Familia. Y es entonces una invitación para que te pongas, para que nos pongamos en la presencia del Señor y así poder rezar a lo largo del tiempo que dure este video. Sin duda no es una charla deslumbrante. Y si algo te atrapa de este rato de lo que vas a estar viendo o escuchando, será porque entres en clima de oración, porque el Espíritu Santo te mueva a esas consideraciones espirituales. Esta meditación forma parte de un retiro mensual, de un retiro espiritual para este mes de diciembre, en el que trataremos temas relacionados con Jesucristo y con la familia. Y estarás viendo esta meditación ya a fines de este año 2020, cuando se puede notar un poco el cansancio de todos los años, quizás para algunas personas particularmente más encerradas por las consecuencias de la peste que hemos sufrido durante este año. Bueno, quizás el cansancio, el hastío sea mayor por el encierro. Y este rato de oración no pretende ser un momento de evadirnos de esa realidad, sino de pedirle al Señor que ilumine lo cotidiano, lo que estamos viviendo y lo que nos tocará seguir viviendo. Y esta propuesta de oración la hacemos recién comenzado el Adviento, ese tiempo litúrgico de esperanza que nos acerca a Jesucristo, que recuerda su primera venida, el día de Navidad, en la humildad de la carne, como suele decir la liturgia durante esos días, y también nos recuerda que Jesús vendrá, viene al final de nuestra vida y al final de los tiempos. Ese obispo santo que fue San Carlos Borromeo le decía a sus feligreses: la Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente nuestra alma con la abundancia de sus gracias. Por eso, durante este tiempo, la Iglesia nos enseña a recibir convenientemente y con un corazón agradecido este beneficio tan grande, a enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo, con tanta solicitud como si hubiera Él de venir nuevamente al mundo. Eso es lo que deseamos nosotros, y podemos pedirle al Espíritu Santo ahora y a lo largo de este tiempo litúrgico que Él nos mueva a actualizar este misterio, a revivirlo en nuestras vidas, para que realmente aprovechemos las gracias que Dios quiere concedernos durante estas semanas, hasta que llegue el momento de la Navidad, y ahí después, de otra manera, nos dará otras gracias. Y un camino, me parece, para aprovechar la gracia del Adviento, y más que un camino, te diría un atajo, un camino conveniente, es mirar a la Virgen.
La Virgen tuvo también su adviento. Ella lo vivió mejor que nadie. Ella estaba preparándose para la venida del Mesías, para la venida de Jesús. Y si miramos cómo se preparaba ella, seguramente encontraremos disposiciones, cosas que nosotros también podemos imitar para recibir bien a Jesús. La Virgen, se me ocurre que tendría una ilusión especial, ganas de ver a Jesús. Se plantearía muchas veces cómo sería el rostro de su hijo cuando iba a nacer, iba a ser un bebé, y con el paso del tiempo, ¿cómo sería? Como tantas madres se proyectan y se imaginan y tratan de ver cómo sería el rostro de su hijo. Bueno, esa ilusión tenemos que pedirle a la Virgen que nos otorgue respecto de Jesucristo. Y que por eso nosotros sepamos echar de nuestra vida el aburrimiento a la hora de rezar. Rezar no puede ser una cuestión rutinaria, formularia. Tiene que ser una cosa que nos despierte la ilusión. Quiero estar con Jesucristo, quiero conocer a mi Dios. Esa disposición de la Virgen nos puede rejuvenecer nuestra vida de piedad ante un nuevo adviento. Y la Virgen también le prepararía cosas al niño. Cosería, tejería, bordaría, ropa, abrigo, pañales. Nosotros también tenemos que tejer, bordar las virtudes de nuestra propia vida para recibir a Jesús y para que quienes nos encuentren también puedan ver reflejado de alguna manera en nosotros a Jesús. Te sugiero, te propongo que entonces vos también trates de trabajar esas virtudes que hacen que la convivencia con los que están con vos sea más acogedora, sea más amable. Y por eso tenés que seguir luchando, pidiéndole al Señor, crecer en paciencia, en no exagerar las dificultades, los defectos del prójimo y saber superarlos con una sonrisa, saber darle tiempo a los demás, como los demás nos dan tiempo a nosotros también con nuestros defectos. Esos preparativos de la Virgen tienen que servir como preparativo para nosotros, pero también desde el punto de vista de nuestras virtudes, hacer realmente acogedora nuestra relación con los demás, amable según las circunstancias, pero ¿sí? Que no sea una cosa áspera nuestra relación con los demás, sino al contrario, una cosa amable. Y también, siguiendo una expresión que utilizaba el beato Álvaro del Portillo, sin duda aprendida por San José María, pero él hablaba de bordar los actos de piedad, bordar las normas de piedad. Bordar es algo que se hace con primor, que se hace con delicadeza, que se hace con cariño también. Bueno, que nuestros rezos siempre, pero especialmente en este Adviento, estén bordados. No es algo que nos sacamos de encima para tranquilizar nuestra conciencia. Oh, yo ya recé, ya lo hice. No. Esa ilusión que tenía la Virgen con Jesús es la que queremos tener nosotros con cada una de nuestras normas de piedad. A la Virgen se la conoce también con un título que ayuda a comprender lo que los cristianos estamos buscando en este tiempo de preparación para la Navidad. Y a la Virgen se la llama Estrella de la Mañana, Stella Matutina. Es una de las letanías del Santo Rosario. La estrella de la mañana es esa estrella que brilla anunciando el amanecer. En realidad no deja de ser un modo de hablar, porque lo que brilla a la mañana más que una estrella es un planeta, es Venus. ¿Sí? Pero es el cuerpo celeste que más brilla, además del Sol y de la Luna. Y cuando se hace visible, está señalando que queda poco tiempo para el amanecer. En poco tiempo más vendrá el día. Bueno, entonces, con el nacimiento de la Virgen, no es que llegó la salvación, pero con el nacimiento de la Virgen, incluso antes,
desde el momento que ella fue concebida, la Inmaculada Concepción, esa fiesta que celebramos el 8 de diciembre, empieza la esperanza de un modo más real, porque todas esas promesas del Antiguo Testamento de que vendría el Salvador, que vendría el Mesías, ya se hacen visibles, ya está muy cercano, porque ha sido concebida quien va a ser la madre del Salvador. Bueno, entonces estábamos en un tiempo, podemos decirlo así, de noche, pero con la concepción de la Virgen se acerca el amanecer, se acerca esa luz, que es Jesucristo, que va a iluminar toda nuestra vida, porque ya lo sabemos, cuando nosotros tratamos a Jesucristo, lo dejamos entrar en nuestra vida, Él nos ilumina y a nuestra vida le da el valor que tiene. Jesucristo a nuestra vida le da esa finalidad, ese sentido, y entonces entendemos el porqué del trabajo, el para qué de la amistad, el porqué del sufrimiento de la cruz. Con Jesucristo tenemos mucha más luz. Y entonces es lógico que querramos celebrar con alegría y con esperanza la fiesta del 8 de diciembre de la Inmaculada Concepción. También siguiendo en la medida que sea posible y con toda la libertad del mundo, pero esa costumbre de la preparación para la fiesta con una novena. Estrictamente empieza el 30 de noviembre, unos días de preparación tratando más a la Virgen. Puede ser que alguien quiera hacer alguna cosa especial, porque quizás una persona que habitualmente, no sé, no reza el rosario, se propone, bueno, durante estos días voy a rezar el rosario. Pero quizás una persona que lleva muchos años rezando el rosario u otras prácticas marianas, dice, bueno, voy a subrayar y durante estos 9 días voy a prestar atención al rosario y dentro del rosario a las letanías lauretanas o dentro del rosario a los misterios gozosos que nos hablan más del advenimiento del Señor, o lo que uno quiera, pero sí, cuidar más el trato con la Virgen, subrayar algo, porque Dios preparó a esta hija predilecta, a su hija Santa María, que es nuestra madre, la preparó desde toda la eternidad, dándole un montón de gracias, de dones, de regalos, para que fuese nada más y nada menos que el arca, donde iba a estar su hijo, iba a ser ella es la que va a recibir al Mesías, la madre del Salvador, la madre de Dios. Y por eso la hace llena de gracia, gracia plena, decimos con cada Ave María. Pero bueno, entonces queremos nosotros realmente honrar a la Virgen y ya sabemos que ese honrar a la Virgen siempre está en relación con Jesucristo, porque lo más importante de la Virgen es que ella es la Madre de Jesucristo, la Madre de Dios. Y su ocupación, su tarea es llevarnos a su Hijo, llevarnos a Cristo. Lo que ella busca con su intercesión maternal principalmente es llevarnos a Cristo. Sí puede ser que nos conceda cosas materiales que le podemos pedir, cosas de la salud, pero tienen siempre como finalidad acercarnos a Cristo. Hagan lo que Él les diga. Es el consejo de la Virgen en las bodas de Caná a aquellos servidores. Hagan lo que Jesús les diga. Y es el consejo que nos da a nosotros. Nos quiere poner delante de su Hijo para que le hagamos caso a esos planes de amor que Él tiene por nosotros. Eso es lo que la Virgen nos concede, acercarnos a Jesucristo. Por eso, lo más importante que te puede pasar en tu vida, lo más importante que me puede pasar a mí en mi vida es encontrarnos con Jesucristo, creer en Él, amarlo a Jesús, esperar en Él, confiar en Él. Y también cuando nosotros nos proponemos, ¿qué puedo hacer yo con mi vida? Muchas cosas podés y debes hacer, pero siempre centrados en que la base de todo sea Jesucristo, es el fundamento de todo lo que tenemos que hacer, el fundamento de nuestra felicidad. Mira, hay una historia que leía estos días que cuenta de que hace unos años, en torno a la Segunda Guerra Mundial, antes había
un padre, un hombre que tenía un hijo único, que se había quedado viudo, pero compartía con su hijo un gusto muy especial que él se podía dar. La mayor parte de los mortales no nos lo podemos dar. Y este hombre coleccionaba obras de arte. Tenía una gran fortuna y había ido comprando a lo largo de muchos años y tenía una colección envidiable para mucha gente, porque tenía firmas realmente, unos cuadros espectaculares. Y veía con orgullo cómo su hijo iba aprendiendo y se iba convirtiendo en un experto, y compartían ese gusto. Pero en un momento determinado su país entra en guerra y su hijo, que es joven, se alista para ir a defender a su patria. Y entonces, se marcha, se queda solo este hombre, y tiempo después recibe un telegrama avisándole que su hijo había desaparecido en combate. Entra en zozobra este hombre y pocos días más tarde sus temores se confirman y le dicen que su hijo había muerto mientras estaba llevando a algunos heridos a un puesto de socorro, pero ahí había sido abatido. Este hombre se queda consternado, preocupado. Pasan las semanas, los meses, y en la mañana del día de Navidad le tocan el timbre en su puerta y aparece un soldado con un bulto debajo del brazo, y entonces le pide pasar y le dice: yo era amigo de su hijo, yo era al que él estaba rescatando cuando murió. Me gustaría mostrarle algo. Entonces este soldado le dijo: mire, yo soy pintor y he hecho este cuadro de su hijo en agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Efectivamente, el padre desenvolvió ese paquete, vio el cuadro. No era una gran obra de arte comparado con las que él ya coleccionaba, pero era un retrato muy bueno de su hijo, muy fidedigno, y entonces le gustó mucho. Tanto es así que prometió que le iba a hacer un espacio en su pinacoteca en el lugar más distinguido. Y efectivamente, hizo las cosas, y en el lugar donde él solía pasar muchas horas al día, puso ese cuadro de su hijo, y eso empezó a ser un poco el consuelo de ese padre, más aún cuando le fueron llegando noticias de que su hijo había muerto heroicamente. No solamente había rescatado a ese soldado que había pintado el cuadro, sino que había heroicamente salvado a unos cuantos. Entonces eso ya le dio un poco más de consuelo, viendo la generosidad de su hijo. Pero a los pocos meses este hombre fallece. Y entonces hay una revolución en el mundo del arte, porque se sabe que este hombre es poseedor de una colección muy grande y hay que rematarla, esa colección, porque como no tenía herederos, estaba dispuesto que había que rematarla. Y llegó el día, se juntaron coleccionistas de todo el mundo para pujar por esos cuadros, a ver quién se quedaba con las mejores piezas que había de arte. Y curiosamente, la subasta comenzó con una pintura que no estaba en el catálogo de ninguno de los museos, ni estaba reconocida como una gran obra de arte. Y era el cuadro del hijo, aquel que había pintado ese soldado rescatado. Y entonces el subastador dijo: tenemos que empezar con este cuadro. ¿Quién ofrece por este cuadro algo? El punto de partida es $100. A la gente no le interesaba, querían otros cuadros, no ese. Entonces, como nadie decía nada, desde el fondo de la sala alguien levantó tímidamente la mano y dijo: yo puedo ofrecer $10, que es lo único que tengo. Entonces, no hubo mayor interés, nadie ofreció 11, 12, 20, y entonces 10 a la 1, 10 a la 2 y a la 3,
vendido. Le adjudicaron el cuadro a ese desconocido por $10. Y entonces la gente ya, ahora sí, ahora viene lo bueno, ahora viene el verdadero remate, vamos a disfrutar de eso. Y entonces el subastador, el rematador, anunció, no, ya la subasta terminó. Entonces, un grito de asombro y de indignación, ¿cómo va a terminar si todavía no empezamos? Eso no cuenta para nada, es un cuadro del hijo de este hombre, pero ahora viene lo bueno. Y entonces explicó, dice, es muy sencillo, de acuerdo con el testamento del padre, el que se queda con el hijo, se queda con todo. Y se acabó el remate. Y ese hombre que pagó $10 por el cuadro del hijo se quedó con una colección millonaria. ¿Por qué te cuento esta historia que evidentemente no es real, pero sí es real que está escrita y que de algún lado la saqué? Viendo las cosas desde otra perspectiva, es lo que pasa con Jesucristo. Así como ese hombre aceptó al Hijo y con el Hijo se quedó con todo, ese es el mensaje también de la Navidad. Dios Padre nos ofrece el amor de su Hijo para que lo aceptemos. Y el que se queda con el Padre se queda con todo. El que se queda con el Hijo se queda con todo. Porque en Jesucristo están encerrados todos los tesoros de sabiduría y de ciencia, nos dice San Pablo. Y además también, de alguna manera lo sabemos, pero en Jesucristo están encerrados todos los tesoros del corazón. Quien puede tener a Jesucristo también consigue esa tranquilidad, esa paz, esa plenitud que solamente está en Dios. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso tenemos que buscar al Hijo, tenemos que buscar a Jesucristo. El que reconoce al Hijo, reconoce a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. El que acepta al Hijo, acepta todo. Fíjate lo que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, que es algo que se le da bastante durante el tiempo ya posterior a la Navidad, al Adviento, que es en la Navidad. Pero dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Jesús, el Mesías, vino a los suyos, vino a su pueblo elegido, pero los suyos lo rechazaron, no lo aceptaron, salvo unos pocos. Pero a los que lo aceptaron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si nosotros aceptamos al Hijo, si nosotros aceptamos a Jesucristo, toda nuestra vida se transforma, con Él recibimos todas las gracias. Por eso, qué bueno es prepararnos para recibir al Hijo y preguntarnos en la actualidad, durante este Adviento, yo recibo al Hijo, yo recibo a Jesús, yo quiero recibirlo en mi vida. Y el Adviento es un tiempo que ayuda a afinar la puntería, a afinar los objetivos. ¿Yo qué estoy buscando? Quizás, voy a exagerar, pero alguna persona puede estar obsesionada ahora en cuál va a ser mi lugar de vacaciones. Yo no digo que no haya que pensar, la gente que tenga posibilidad dice vacaciones, que lo piense, hace muy bien por ella y por su familia, pero no es nuestra preocupación, no debería ser nuestra preocupación principal. Nuestra preocupación principal es estar siempre con Jesucristo, hacer todas las cosas con Jesucristo, también las cosas familiares, las cosas profesionales, las cosas culturales, las cosas políticas, pero siempre hacerlo con Jesucristo. Y además uno puede tener otro tipo de obsesiones, pero lo que quiero recalcar es esto, que el Adviento nos ayuda a afinar la puntería. Es conocida, me parece, la anécdota que se cuenta de Santo Tomás de Aquino, ese gran teólogo, ese gran escritor también de cosas teológicas, que estaba un día rezando ante un crucifijo. Santo Tomás tenía una devoción muy grande a la Eucaristía y una devoción muy grande al crucifijo. Antes de escribir, antes de polemizar, rezaba mucho. Bueno, y un día estaba rezando y el sacristán de ese convento escuchó
que desde el crucifijo salía una voz que le decía al santo: Tomás, has escrito muy bien sobre mí. ¿Qué recompensa quieres por tu trabajo? Y el santo le contestó rápidamente: solo a ti, mi Señor. Solo a ti, mi Señor. ¿Qué pasaría si Jesús se nos presenta a nosotros y nos dice: ¿qué querés que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Y por ahí le diríamos cosas más de tipo urgentes, materiales, de salud. Bueno, también podemos pedirlas, pero ojalá estemos muy centrados en pedirle a Jesús, a Él mismo. Porque si lo tenemos a Él, si nos quedamos con el Hijo, nos quedamos con todo. Porque recibimos al Padre, al Espíritu Santo, su gracia, los dones del Espíritu Santo. Y entonces podremos vivir esta vida que nos toca vivir sobre la tierra como un camino de preparación para poseer después nuestra felicidad eterna para siempre. En camino, San José María escribe un recuerdo y dice: al regalarte aquella historia de Jesús, puse como dedicatoria que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Todo un plan de vida, podemos decir así, que animaba al que le regalaba el libro a que buscara al Señor, a que lo encontrara y que lo amara. Y él todavía después puntualizaba más. Son 3 etapas clarísimas. ¿Has intentado por lo menos vivir la primera? Bueno, buscar a Cristo. Buscar a Cristo es, por ejemplo, leer los Evangelios con especial atención, como un personaje más, haciéndote una composición del lugar de lo que estás leyendo. Y, por ejemplo, cuando lleguen los días así más cercanos a la Navidad y leas los relatos de ese nacimiento, bueno, que puedas ver cómo se comportaron los magos para tener su fe, que puedas ver cómo se comportaron los habitantes de Belén, que no reconocieron a Jesús y le cerraron las puertas, que puedas ver ese personaje penoso que es Herodes, pero que incluso quería deshacerse del niño, lo echaba de su vida y de su reino, ver cómo se comportaron los pastores, ver cómo se comportaron María y José, y aprender de ellos. Por eso buscar a Jesús es hacer oración, una oración de corazón a corazón, donde vos puedas contarle al Señor lo que tenés dentro y tratar de configurar tu vida con la de Jesús, hacer lo que Jesús haría en tu lugar, lo que así haría en tus circunstancias. Por eso trata de concretar propósitos para este Adviento. Sí, cuidar la devoción a la Virgen, pero para que la Virgen te lleve a Jesús. Pedirle, como rezamos en la salve, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Propósitos de leer con delicadeza el Evangelio, para quedarte con el Hijo, para aceptarlo. En su momento, cuando estemos más avanzado el Adviento, armar el pesebre y hacer oración con esas imágenes que nos hacen presente la humanidad de Jesucristo. Centrarnos en lo importante. La Navidad no es el día del amigo, la Navidad no es el día de la familia, es el nacimiento de Jesucristo. Por supuesto, como es una cosa tan grande, también lo celebramos con la familia, con los amigos, pero lo importante es Jesucristo. Termino simplemente con una frase que aparecía en una película de un hombre que le declara su amor a una chica. Y realmente lo que le dice este hombre es lo siguiente: quiero estar contigo porque solo contigo puedo ser mejor. Cambiando lo que haya que cambiar, nosotros también le decimos a Jesús lo mismo. Quiero estar contigo porque solamente vos me podés convertir, solamente vos me podés transformar, vos solamente me podés santificar. Que la Virgen nos conceda entonces encontrar a Jesús y poder amarlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.